Buenos días, profesor. Buenos días. Bien, vamos a dar inicio con el aprendizaje de un ejercicio más de razonamiento verbal. Tenemos habilidad verbal comprendido en antónimos, buenos días, y antónimos y sinónimos. Bien, entonces el antónimo es la idea opuesta y el sinónimo es la idea similar. Entonces tenemos, cada bloque de palabra es un paradigma. Entonces tenemos en cada paradigma, en cada bloque, una palabra base, ¿no? En función a la palabra base identificamos los antónimos. Entonces, ¿qué significa la palabra enhiesto? Enhiesto significa algo que está parado, algo que está en lo vertical, ¿no? Entonces tenemos feraz, noble, baldío, encorvado, dócil. Si nos piden antónimo, la idea opuesta a enhiesto será encorvado. Enhiesto está vertical, parado, ¿no? Alzado. Y lo contrario es encorvado. Por ejemplo, un joven es enhiesto porque es joven de 20, 30 años, pero un anciano de 80 ya no está así, está encorvado, ¿verdad? De repente con la joroba o qué sé, algún defecto más. ¿Bien? Ejercicio 2, erial. Erial es un lugar donde no hay plantas, donde no hay agua, es desértico, es seco, carente de una vegetación. Entonces tenemos sombra, taciturno, provecho, fértil, desdeñoso. Entonces, si erial es desértico, no tiene plantas, es un lugar donde es fértil, hay plantas. Entonces, lo contrario, el antónimo de erial será fértil. Fértil será el antónimo de erial. Tenemos en el ejercicio 3, tasa. Tasa señala un nivel de costo, de cantidad, de número o de puesto. Entonces, tasa, inmensidad, moderación, plato, innecesario, agio. Entonces, tenemos como idea opuesta a tasa la palabra moderación. En cambio, la tasa es fija, exacta. En cambio, la moderación puede romper ese, por ejemplo, un nivel, una cantidad. ¿Bien? ¿Qué cosa es evocación? Evocación es cuando recuerdo a alguien, rememoro a alguien, recuerdo, señalo, se recuerda un acontecimiento. Por ejemplo, cuando hablamos de un héroe, de un prócer, ¿no? De un precursor, de un libertador, de un personaje de la historia. Entonces, al recordar, hacer una fecha cívica es una manera de evocar. Entonces, es una evocación. Evocar sería verbo y evocación sería sustantivo. Entonces, cómo mantienen las raíces y uno rápidamente puede acordarse de lo que significa evocación. Entonces, evocar es recordar. Reconocimiento, localización, atracción, olvido, reminiscencia. Entonces, un sinónimo de evocación sería reminiscencia, recordar, reconocimiento y localización también, atracción. Lo contrario de evocación será olvido, olvido. ¿Bien? Olvido. ¿Qué cosa es reminiscencia? Reminiscencia es todo lo que puedo acordarme. Recordar en mi mente un pasado, un acontecimiento, un momento feliz, una actitud, un juego, etc. Bien. Sigilo. La palabra sigilo significa con mucho cuidado, con mucho tino, ¿no? Entonces, tenemos ahí oscuro, accidentado, gracia, medida, descuido. Si sigilo es cuidado, lo contrario a sigilo es descuido, con su prefijo descuido. La idea opuesta a sigilo será descuido. Entonces, Antonio. Bruno. Entonces, ahí vamos a ver, tenemos las siguientes palabras. Tenemos las siguientes palabras. Entonces, anotamos, esas palabras corresponden a recio, agudo, albino, agudo, albino. Entonces, tenemos agudo.
albino, brumoso. Bruno es algo oscuro. Por lo contrario, bruno será albino. Albino es algo claro, blanco. En la piel de las personas, algunas personas son albinos porque tienen un color pálido blanquecino en su piel, que son los albinos. De lo contrario de bruno. Implícito. Quiere decir que está entendido, sobreentendido, que está tácito. Entonces, si yo digo, los que pasarán a la universidad están estudiando. Entonces, está implícito. O sea, ¿quiénes son los que van a pasar a la universidad? Se deduce que es la pre, de los de quinto, ¿verdad? Entonces, implícito es aquello que está sobreentendido, indicado, manifiesto, claro, tácito, concreto. Entonces, lo contrario de implícito es manifiesto. ¿Ya? Entonces, hay un error ahí. Estábamos en la palabra Bruno. Me estoy pasando a la palabra implícito. Si no está en la palabra Bruno, es implícito, corresponde a sinónimos. A ver, un lapsus. Un lapsus significa un error involuntario en razonamiento verbal o lenguaje. Estamos en la palabra Bruno. Debemos pasar a las 7. Me pasé al 5 de sinónimos. Cuidado ahí. Bien. Ignorancia. La ignorancia es una situación donde se desconoce algo. Pero todos tenemos una cierta ignorancia sobre algo. Por ejemplo, yo puedo ignorar sobre física nuclear. No soy especialista de eso, ¿no? Entonces, la ignorancia es un estado de desconocimiento de cierta cultura. Entonces, mácula, enigma, acetábulo, acertijo, erudición. Entonces, si hay ignorancia, lo contrario a ignorancia será erudición. El erudito conoce mucho. ¿Bien? Mácula viene a ser mancha, suciedad o pecado también. Enigma es la situación que no se ha descubierto o está por acercarse. Bien. Tenemos en el caso de la siguiente palabra. La siguiente palabra me dice que es acetábulo. Acetábulo. Bien. Esta palabra es del latín, acetabulum o acetum, vinagre. Entonces, acetábulo es una especie de copa, es una especie de recipiente con vino. Ese es acetábulo. Bien. Acertijo es la respuesta clara. Acertijo es la respuesta clara. 8. Claudicar. Claudicar es traicionar, dejar de hacer, dejar de cumplir un acuerdo, una traición. Aceptar, continuar, marchar, caminar, regalado. Entonces, el antónimo de claudicar, será continuar. Si claudicar traiciona, entonces rompe el acuerdo. En cambio, lo contrario es continuar. En la letra B, marcamos B. Acatar es aceptar una consigna, una orden, un mandato. Entonces, acatar, desobedecer, protestar, reprimir, reprobar, acortar. Entonces, el antónimo de acatar será protestar. ¿Bien? Subsidio. Subsidio es una especie de, en el número 10, subsidio es una especie de ayuda. Ayuda, compensación. Por ejemplo, subsidio económico. Ahora por la pandemia el gobierno ha estado dando algunos subsidios, ¿no? Unos bonos de 600, 700, ¿no? Entonces, ese es, el subsidio es una ayuda económica por una entidad, por el Estado, por una entidad, o llámese también en empresas privadas solamente para sus trabajadores. Ya, entonces el subsidio, entonces gravamen, valor, permanencia, autosuficiencia, utilidad. Lo contrario, si subsidio es una ayuda, entonces lo contrario será gravamen.
la gravedad del delito se aplica, ¿no? Que eso tiene solución, pero sí obedece a un costo. Entonces, ¿cuál sería el antónimo de subsidio? A ver, estamos en subsidio. Entonces, su antónimo sería gravamen, o sea, la aplicación de la ley. Bien, pasemos a proclive. Proclive es aquello que se acondiciona a dar una situación favorable para el surgimiento de algo. Proclive. Entonces, el proclive es aquello que está inclinado, aquello que está favorable, aquello que está en disposición natural hacia una cosa. Por ejemplo, los ancianos son proclives al coronavirus. Los niños son proclives a ingerir virus y bacterias por las manos. O hace la necesidad. Entonces, distante, contrario, lontananza, despejado, repugnante. Entonces, distante sería. Distante sería el antónimo de proclive en ese bloque. Si vamos a un diccionario, no necesariamente tiene que estar ese antónimo o ese sinónimo, sino se relativiza en base al significado. Entonces, tenemos ahí. Ahora, en la palabra eufonía, eufonía, dice, la eufonía es la buena expresión, es la cadencia sonora positiva en la expresión oral. La permanencia, coherencia y concordancia en el habla, eufonía. Deleite, disonante, cacofonía, sonoro, retumbante. Entonces, si mencionamos cuál es el contrario de eufonía, ya, entonces lo contrario a eufonía, si eufonía es el buen manejo de la expresión oral, de la entonación, de la lectura o de la canción, entonces hay un buen manejo del sonido. Entonces lo contrario será disonante. Disonante. O sea que suele dar un sonido no agradable. ¿Bien? Entonces, psifofonía, deleite, disonante es el antónimo. Pristino o prístino, ¿no? Puro, original, plagiado, recopilado, príncipe. Entonces, si prístino es puro por genes, una originalidad, lo contrario a prístino, o sea, el prístino es original, lo contrario será plagiado, porque está pidiendo antónimos, plagiado. Entonces hay que tener en cuenta esos significados para poder construir nuestras oraciones. Y luego pasaremos al tratamiento del gobierno, cómo va a manejar esto de la pandemia en educación. Entonces tenemos la siguiente palabra. Cacumen. ¿Qué significa cacumen? Cacumen es una especie de inteligencia. Diríamos una inteligencia desde la observación o también una inteligencia en el manejo de las palabras en lenguaje. Entonces, agudeza, perspicacia, simpleza, sencillo, malicia. Entonces, ahí el antónimo de cacumen será simpleza, simpleza. ¿Ya? Entonces, vamos a, con eso, con los 14 ejercicios, ya tenemos desarrollado los antónimos. ¿Alguna pregunta ahí del 1 al 14?
en antónimos? Sabemos que el antónimo es la idea opuesta en una palabra. Entonces, frente a eso, ¿alguna duda? Pasemos al ejercicio de sinónimos. Entonces, ya sabemos que sinónimos es la igualdad o la similitud de una palabra en función a su significado. Bien. Entonces tenemos, a ver, el primer término. Dice en la lectura, fisgonear. Ya, entonces fisgonear es hacer lo necesario para enterarse de un asunto. Fisgonear es el quien mira, el quien observa cosas que no debe ver, ¿ya? Y también es la persona que trata de reemplazarlo, ¿bien? En actitudes y palabras, cosas que debe de conocerlo. Dicho, sería una especie de sinónimo. Entonces, fisgonear, figurar, frustrar, fortalecer, curiosidad, menoscabar. Entonces, el sinónimo de fisgonear será curiosidad. Curiosidad. Dos, inmiscuir. Inmiscuir es aquello que está inmerso dentro de algo. O sea, dentro está mezclado o es parte de una integración de un todo. Entonces, vaciar, generar, envenenar, extraviar, entremezclar. Entonces, el sinónimo de inmiscuir será entremezclar. Entremezclar. Ejercicio 3. Tenaz. El ejercicio tenaz. Tenaz es aquella persona que tiene mucha voluntad, mucha energía para desarrollar una determinada actividad. Entonces, físicamente es más fuerte que los demás. Indiferente, pedante, impecable. Y, a ver, tenemos pedante, impecable, constante, cobertizo. Pero como estamos buscando sinónimos, entonces ahí presentaremos como sinónimo constante. Constante. ¿Qué es cobertizo? Cobertizo es un lugar para los equinos en países adelantados. ¿No? Es una especie de casa donde están defendidos del frío, del viento, del agua o de la garúa, etc., ¿no? Alterado. Aquella persona que pierde su estado emocional pacífico, ¿no? Se sobrecarga, ¿no? Con improperios, con energía negativa, habla mal del prójimo, etc. Entonces es una forma de insultar. Entonces, alterado, el quien está en una situación compleja de desequilibrio. Tenemos angustiado. Bien, entonces tenemos ajustado, niña, áspero, quisquilloso, cáustico. Entonces, la más próxima, a ver, tenemos ahí en sinónimos, a ver si las palabras ahí están, la más próxima. Ya, entonces sería ahí alterado, ajustado. Ya, la palabra ajustado sería relativamente. Exactamente un sinónimo no lo tiene. Un sinónimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, áspero es relacionado a alterado, o quisquilloso, o cáustico. Entonces, ajustado sería relativamente. A veces en algunos bloques no hay exactamente un sinónimo, como lo pide el diccionario.
sino en ese bloque se tiene el más próximo. Entonces, implícito. Ya, eso ya lo había explicado en antes, ya justo cuando está en antónimos. Implícito es aquello que está sobreentendido, ¿no? Está claro. Si ustedes dicen en la oración, por ejemplo, me trajeron el regalo de Navidad. Entonces, ¿quiénes se trajeron? Tus padres. Ya, ese es implícito, que está sobreentendido. Entonces ahí tenemos indicado, manifiesto, claro, tácito, concreto. Entonces, el sinónimo a eso es implícito, ¿no? O perdón, tampoco es claro, tácito, tácito mejor dicho. Implícito es tácito. Aquí tácito es aquello que está sobreentendido. Indemne es la persona que está fuera de una acción enérgica, libre, ¿no? Que está sin afectación a lo físico, de golpe, de daño, ¿no? Entonces, dañado, lesionado, incólume, maltratado, condicionado. Entonces, el sinónimo de indemne será incólume, incólume. Incólume es el sinónimo de indemne, incólume. Pasemos al ejercicio 7. Ejercicio 7. Emerger. Emerger es salir, algo que aflora, algo que sale de algo. O también emerger es la actitud de un grupo de personas que va sobresaliendo en el campo artístico, en el campo cultural o en concursos, ¿no? Emerger es salir. Hundir, agredir, salir, atropellar, zambullir. Entonces, la palabra salir en ese bloque es su sinónimo. Pero si van al diccionario, no va a ser así. Entonces, en ese grupo, ¿cuál es la palabra más próxima como sinónimo? Jocoso. El término jocoso es festivo, alegre, chistoso, burlón, de crítica. Entonces, locuaz, gracioso, tolerar, ampliar, placer. Entonces será el sinónimo de locuaz, gracioso. Entonces ahí tenemos, a ver, gracioso, tolerar, ya. Entonces el más próximo es gracioso. Una cualidad del jocoso es que está chistoso. Entonces, desde luego que la gracia se aflora más en mayor energía y desde luego esa es la condición de jocoso. Es muy risueño. ¿Sí? Ya, entonces ahí tenemos ahora, manifestar, falsificar, dilatar, explicar, exponer, unir. Entonces, falsificar, dilatar, explicar, exponer, unir. Manifestar es exponer acá la más próxima. ¿Bien? Falsificar es negativo, dilatar es extender. Entonces, si manifiesta, expone. Entonces, exponer es la próxima palabra como sinónimo. En ese bloque, o sea, se prioriza. Ahora, excluir en el ejercicio 10, excluir es separar algo. Separar fuera de una institución, de una organización, de un acuerdo, etc. Entonces, exceptuar, aprobar, recibir, purificar. Entonces, si es excluir, es separar, exceptuar, aprobar, recibir, purificar, tomar. Entonces, la más próxima es recibir. Recibir será el sinónimo en ese bloque. No, excluir es separar. Entonces, al no separarse, actúa por reponer un puesto, un trabajo, ¿no? Entonces, recibir. Vemos exceso. Exceso es demasía, fuera de control, ¿no? Fuera de control, demasía, exagerado. Entonces, reducir, aclarar, demasía, exceso, exageración. Ya, entonces, el sinónimo es exageración.
Tenemos abismo. Es un escenario físico donde las rocas son o un número de años hayan creado donde plantar una plántula o qué sé. Entonces, ahí tenemos. Entonces, abismo, confuso, cima, arriba, cima. Entonces, el sinónimo relativo a abismo será cima con S. Cima con C es la parte elevada, lo contrario a abismo, ¿no? Pero como está pidiendo sinónimos, entonces se está notando lo que es cima con S. Cima con S ya es parónimo, pero significa otra cosa. Entonces acá cima solo es, ¿me está escuchando? Entonces, cima, entonces abismo, confuso, arriba, cima. Entonces, cima con S es el sinónimo. En cambio, cima con C es lo contrario a abismo. Entonces, el sinónimo es cima con S. Cima con S es el declive, el barranco, igual que el abismo. Bien. Bregar. Bregar es una actitud de esfuerzo, de lucha. Por ejemplo, los caballeros o los soldados o los oficiales tienen una brega en el campo de batalla. No, un ejercicio bastante duro, cualitativo y no tanto cuantitativo. Bien, entonces un sinónimo de bregar será luchar, no, perdón, lidiar, reñir, sosegar, trabajar, bregar. Entonces, un sinónimo de eso será trabajar en ese bloque. Ya, luego sagaz. Hay la palabra sagaz con S y sagaz con Z. En este caso es sagaz con Z. Entonces es el astuto, el ladino, el pillo. Entonces delicado, valiente, retardado, astuto, capcioso. Entonces el sagaz como sinónimo tendrá astuto, pillo. ¿Sí? Astuto, pillo. Entonces con esto finalizamos ya prácticamente se va a tener los ejercicios en una sola cara para poder repasar, para poder manejar el significado y relativizar. ¿Cómo se relativiza? Pues si yo digo fisgonear es mirar, pero para la ciencia no solo es mirar o tirar la onda, sino es observar cómo es la persona, qué conductas tiene. No se llega, no podemos lograr algo. Entonces, en esto hay que tener cuidado en el significado del diccionario, que el significado acá ya no exactamente encaja. Está en función a las 5 palabras como alternativa. En ese bloque se adorna. Bien, entonces, ¿alguna pregunta al respecto? Ya. Pasemos a las oraciones con algunas palabras. Dice, la costa peruana, dicto la oración, la costa peruana presenta, la costa peruana, presenta un escenario de erial. Un escenario de erial. Subrayo erial. Vuelvo a explicar. Erial es un lugar donde no hay plantas, no hay agua, es desértico, seco. Entonces, donde no hay eso, pues la plantación, o donde no hay eso, necesariamente, pues, uno tiene que identificar la palabra adecuada al respecto. Entonces, erial. Subrayo la palabra erial en la oración. Entonces, la costa peruana es un espacio erial, ¿no? Entonces, ahí. Otra oración. A ver, con la palabra fisgonear.
El inquieto enamorado fisgoneaba a su amada en la azotea. La palabra fisgonear se subraya. Bien. Utilizamos ahora otra palabra. A ver, preguntas. Ustedes proponen las palabras y se construyen las oraciones. Y explico a su vez. A ver, Padilla, ¿qué palabra propones para poder ampliar en oraciones? Curiosidad. ¿Cuál? ¿Qué palabra? ¿De qué número es esa palabra? Uno, primera de fisgonear. Fisgonear. Sí. Ya. Fisgonear es mirar, observar. Entonces, construyemos. Entonces ahí en la oración, ¿no? El caballero fisgoneaba a su enamorada. Entonces, pues yo digo, por ejemplo, eh, eh, los bolivianos fisgonean cómo se hace el ceviche. Por ejemplo, Evo Morales visitó hace pocos días Lima. Se fue a un restaurante y estaba mirando cómo se preparaba el ceviche peruano. Claro, el ceviche, no boliviano, ¿no? Entonces, Evo Morales fisgoneaba cómo se preparaba el ceviche. Subrayamos fisgonear, entonces ya sé qué cosa es fisgonear. Fisgonear es curiosear, mirar algo que quieres entender. ¿Bien? Ya, muy bien. A ver, Tupa, una palabra proponga para construir una oración. ¿Cómo, profe? Proponga una palabra para construir una oración. Cualquiera de las palabras. Sombra. ¿Cuál? Sombra. Sombra, sombra, ya. Entonces, construimos la oración, ¿no? Con la luna llena, el caminante presentaba una serie de sombras. El caminante presentaba una serie de sombras a cada paso. Entonces, la sombra también se puede relativizar figurativamente. Yo digo, por ejemplo, el padre es una sombra de su hijo. Eso significa, figurativo, eso significa que el papá tiene las mismas características que su hijo, o tiene características de su hijo, es una sombra, pero la palabra sombra no solamente en eso, o también en otro contexto, ¿no? Los árboles son importantes porque nos dan su sombra en un intenso calor. Los árboles son importantes porque nos dan su sombra en un intenso calor. O sea, la palabra sombra también se puede figurativizar, como digo, el papá es sombra de su hijo, o viceversa, ¿no? A ver, Díaz, propongo una palabra para construir una oración. Una manera de manejar el significado de las palabras es construyendo oraciones. Entonces ya va quedando el significado. Díaz, una palabra proponga. Como profe. Escoge una palabra y yo construyo la oración. ¿Qué palabra sería? Por ejemplo, te pregunto, ¿sabes lo que es la palabra cobertizo? No, profe. Ya. Vamos a construir con cobertizo, ¿no? En el rancho, el cobertizo de los equinos se encontraba en la parte superior del estanque. Entonces, ¿qué es el cobertizo? El cobertizo es un espacio donde se guardan diferentes elementos, objetos, herramientas, sillas, aperos,
que se trabaja ahí en ese escenario, tanto con los caballos. ¿Qué son los equinos? Son los caballos, ¿no? Los caballos. Entonces, ahora podemos variar también la palabra cobertizo, cobertor. Cobertor es un lugar, ¿sí? Entonces, en algunos lugares el cobertizo son los lugares donde es el espacio o el cuarto donde se guarda todas las monturas o las sillas para cabalgar, ¿no? Entonces, cuando uno va a montar a un caballo, tiene que estar encima de una silla, o conocido también como montura. Entonces, si no, pues no podía caminar bastante, o cabalgar, ¿no? ¿Qué es el pedante? A ver, subrayo acá el pedante. El pedante es aquella persona que tiene actitudes negativas, es soberbio, insolente, que se cree mucho, presumido, ¿verdad? Entonces, Díaz, ¿qué cosa es pedante? ¿Qué es pedante? ¿Qué es pedante, Díaz? ¿Me está escuchando, Díaz? Sí, profe. Ya, pedante, repito, pedante es aquella persona que es soberbia, insolente, rebelde, que presume de ser lo mejor, ese es el pedante. ¿Bien? Que por cuando una persona dice, yo soy tal, ¿no? Yo soy el mejor, yo gané tanto, ese es el pedante, ¿no? Entonces, el pedante siempre en algún momento va a tener que fracasar. Entonces, siempre uno debe estar en silencio, ¿no? O es muy distinto que a uno le digan, ¿usted lo puede hacer esto? Sí, lo puede hacer. O ¿usted conoce esto? Sí, yo fui en tal fecha, tal cosa y lo hice, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, la palabra tenaz es energía, fuerza, mucha voluntad, ¿no? Para poder desarrollar algo. Ahora, vamos, por ejemplo, con la palabra albino. En el número 6 de antónimos, está resaltado albino. La palabra albino está relacionado con la palabra albo, blanco. Albo es transparente, blanco. Y albino es el blanquiñoso, ¿no? Albino es los que sufren una enfermedad de la piel, que se vuelve blanco la piel, ellos son albinos. Pero relativizado en los albinos son los blancones, ¿no? Entonces, esos son los albinos. Entonces, es muy distinto decir albura. Albura es el amanecer o alborada es el amanecer, que es relacionado a eso. En parte sí se relaciona, porque todo amanecer es claro a diferencia de la noche. ¿Bien? Entonces, a ver, a ver, a ver. Había una palabra para poder ampliar, para explicar. Por ahí estaba la palabra cáustico, ¿sí? A ver. Cáustico. La palabra cáustico significa una especie de burla, de ironía, ¿no? De una actitud de mala intención. Y en medicina es aquel mal que destruye los tejidos. Cáustico. Cáustico. Por ahí estaba la palabra cáustico. Entonces, a ver otra. Ya, ¿alguna pregunta, alguna duda aquí? Niños, dudas, preguntas. Razonamiento implica, mi recomendación es manejar el significado de la palabra, pero en el bloque de palabra hay que relativizar. ¿Qué significa relativizar? Relativizar es que identifico el significado de la palabra base, de la premisa esta que es de cualquiera de las bases de palabra, y en las alternativas de A a E, tengo que relacionar cuál es la más próxima, o bien en sinónimo o bien como antónimo, ¿no? O figurativamente. Entonces ahí lo que me va a servir es el significado que manejo, pero el significado ya no exacto.